Buenos días, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a estar con María Luisa Gutiérrez y el equipo de Soho presentándonos un tema muy interesante sobre User Experience. Antes de comenzar, le voy a dar la bienvenida a María Luisa y le voy a presentar. Les cuento que María Luisa Gutiérrez es Head of Design de Soho. Tiene un magíster en comunicación de la Universidad de Barcelona, es periodista de la Universidad Diego Portales, es experta de usuario y experiencia de cliente en los diseños, digo. Ha trabajado en muchas áreas de marketing en el ámbito de insight y estrategias para enriquecer la propuesta de valor de las marcas. Es precursora del liderazgo de experiencia de usuario y también además fue gerente general de Multiplica y a cargo de una de las primeras consultoras especializadas en el mundo de UX y analítica web. Además, es autora de un libro, Enseñar y aprender en tiempos de Internet. Así que ahora sí le doy la bienvenida, la más cordial bienvenida a María Luisa Gutiérrez. Adelante, María Luisa, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Ale, por la presentación. Gracias también a Marisa, que organizan todo este tipo de actividades en la DEC. Me siento súper honrada y contenta porque, bueno, soy socia profesional de la DEC, así que encantada de poder conversar hoy día sobre un tema tan en boga, ¿cierto?, en los últimos meses, a partir de la explosión de ciertas inteligencias artificiales como ChatGPT o BART, Cognosys y otros, y sobre un tema que ya vengo trabajando hace 20 años, como es la experiencia de usuario. Así es que, muy bien, voy a compartir pantalla para partir entonces con la presentación. No sé si ahí ya se está viendo. Sí, se ve perfecto, María Luisa. Adelante. Perfecto, súper. Entonces, nada, ¿cómo se encuentran, cómo se enfrentan, cierto, esta disciplina de la experiencia de usuario con la inteligencia artificial? Y le hemos llamado, cierto, a este webinar, Inteligencia Artificial en el Diseño para Usuarios. Como ya me presentó Ale, tengo 20 años trabajando en temas de experiencia de usuario, 20 en temas de experiencia de usuario, 10 en experiencia de cliente y tratando de buscar justamente la sinergia entre ambas disciplinas. Y hoy trabajo y me desempeño como Head of Design de Soho. Y me acompañan primero, ¿cierto?, desde Uruguay, un colega mío, el Research Lead de Soho, que es Juan Menéndez. Él es psicólogo, magíster en psicología, experto en neurociencias y que también viene a traer interesantes ejemplos. Y desde Argentina, Fabián Valla, que es consultor, experto en experiencia de usuario y user interface, que también viene con interesantes ejemplos para poder compartir. Muy cortito, brevemente, ¿quién es Soho? Soho es una consultora especializada en diseño y desarrollo digital que tiene más de 26 años de presencia. Arrancó, ¿cierto?, en Chile, también está presente en Uruguay, en Colombia, en Panamá y en Estados Unidos. Y a lo que nos dedicamos a experiencias omnicanales end-to-end para ofrecer a los usuarios y a los clientes. Entonces, sin más, un poco cuando nosotros nos planteamos esta charla, decíamos, pueden haber miradas bien filosóficas, ¿no?, como la que plantea el historiador Noam Hariri, que dice, bueno, si realmente esta inteligencia artificial se escapa a las manos, estamos ante el eclipse, ¿cierto?, de una era, que es lo que hemos conocido hasta ahora como humanidad. U otras visiones quizás más pragmáticas, como la de este autor norteamericano, que escribió uno de los primeros libros sobre justamente inteligencia artificial y UX, que dice que en la medida que cada vez más se comercializan los productos inteligencia artificial, aparecen problemas de marca, problemas de comunicación, problemas de interacción y comunicación en relación con estos productos. Y eso no implica, ¿cierto?, el vender inteligencia no necesariamente representa o garantiza mayores ventas, sino que en realidad lo que más implica es experiencia de usuario. Nosotros desde Soho un poco decimos, bueno, ¿a qué nos estamos enfrentando, no? Quizás a este mundo que se eficienta tanto y por lo tanto va a dejar, no nos va a dar espacio para pensar, o muy por el contrario, nos va a dar más tiempo para el pensamiento estratégico, para la creatividad. Y también comentarles que es probable que ustedes, muchos ya hayan estado en webinars, seminarios sobre inteligencia artificial. Esto no es para explicar la disciplina, pero mínimamente ponernos de acuerdo en algunos términos y conceptos para partir de la misma base.
Sabemos entonces que la inteligencia artificial es esa capacidad que tienen las máquinas para poder aprender y realizar tareas que normalmente realiza la inteligencia humana, ¿cierto? Como el aprendizaje, el razonamiento y la adaptación. También entendemos que lo hacen en función de estas redes neuronales o algoritmos que identifican patrones bastante complejos, ¿cierto? Tratando de emular este pensamiento humano a partir de ese seguimiento de secuencias de pasos que son finitos, que están acotados. Y lo que se ha desarrollado desde el año 2014 en adelante, pero que es ahora que ha estado, ¿cierto?, muy de moda, que es la IA generativa, que es una rama, ¿cierto?, dentro de la inteligencia artificial, que a partir de contenido que se le entrega de datos, de información, de imágenes, son capaces de generar contenido, ¿cierto?, de crear contenido nuevo y único. Entonces también decimos, pongámonos un poco de acuerdo en relación con qué entendemos por experiencia de usuario. Y como podemos ver en esta norma ya ISO que la define, es el conjunto de todas las emociones, las percepciones, las preferencias, las respuestas físicas y fisiológicas y el comportamiento que tiene un usuario antes, durante y después, ¿cierto?, del uso y la interacción con una empresa, con sus servicios y con sus productos. Y ya en el año 2016, ya con Nielsen y Donald Norman, que son padres fundadores, ¿cierto?, de esta disciplina de la experiencia de usuario, nos decían, implica todo el mundo de las interacciones, ¿cierto?, que tienen las personas en relación con productos y servicios. Y en ese sentido, si se fijan, no está restringido únicamente a la web o a Internet o a lo que es construir pantallas. Es bastante más allá y hay muchos aspectos en los cuales efectivamente hay una mirada totalmente digital, ¿cierto?, considerando lo presencial, considerando lo asistido y por supuesto lo remoto. Y ellos mismos, estos autores, dicen, bueno, para que exista una experiencia de usuario de calidad, entonces es el motivo por el cual confluyen en esta disciplina de UX otras como pueden ser la bibliotecología, las comunicaciones, el marketing, la ingeniería, el diseño industrial, el diseño gráfico y el diseño de interfaces. Pero al final es el diseño de interfaces, no todo es el diseño de interfaces. Entonces, en este sentido, es bien interesante porque no nos remite a solo el tema de pantalla. Bien, entonces un poco contarles, cuando estábamos armando, ¿cierto?, esta presentación, nosotros decíamos cómo podríamos abordarlo y creemos que hay como tres perspectivas, ¿cierto?, que vamos a organizar en función de capítulos para poder hablar de inteligencia artificial y UX. El primero tiene que ver cuando nosotros usamos inteligencia artificial, qué impactos tiene en nuestra experiencia. Y ahí nos vamos a poner primero un poco como consumidores, como usuarios finales, normales, y también, por supuesto, en beneficios con nosotros como profesionales del UX. Y en segundo lugar, efectivamente, cómo utilizando herramientas que ya incorporan inteligencia artificial podemos mejorar todo nuestro y facilitar nuestro proceso de trabajo, nuestras metodologías como diseñadores de experiencia de usuario. Entonces ahí vamos a explicar una buena dosis, ¿cierto?, de ejemplos que ya incorporan inteligencia artificial. Y finalmente, una tercera perspectiva que tiene que ver un poco al revés, cómo la inteligencia puede apoyarse y puede beneficiarse, ¿cierto?, del UX. Entonces, arrancando con primero los beneficios, esta primera perspectiva en el impacto para la experiencia de usuario. Lo primero es comentarles que está todo el mundo referido a la personalización, ¿cierto?, que nosotros tanto vivimos y que ya conocemos. ¿Por qué? Porque las inteligencias justamente, a partir de toda la información que existe respecto de nosotros en cuanto a nuestra navegación, todo lo que hemos visitado anteriormente, nuestra búsqueda, ¿cierto?, los distintos navegadores, la actividad, ¿cierto?, nuestra huella digital en redes sociales, basan esa información y customizan, ¿cierto?, la oferta en función de nuestras preferencias, de nuestros comportamientos, de nuestros gustos. Y esto es lo que ustedes conocen, ¿cierto?, que ha explotado tanto el comercio electrónico y que cada vez su oferta está muy ajustada a esas características nuestras como usuario. Entonces, el ejemplo emblemático un poco es Netflix, ¿sí?, que todo lo que es la oferta de películas, de series de televisión, está en función de nuestras anteriores visualizaciones. Y ellos cada vez más están creando más sistemas, ¿cierto?, de engagement, que manitos arriba o manitos abajo, vayamos calificando para justamente ir ajustando y customizando más estos algoritmos para predecir también y hacer una oferta, ¿cierto?, de estas películas, ¿cierto?, que nosotros podemos ver. Y aquí entran también nuevos desafíos, como entonces también hacer ofertas en función de un grupo familiar o un grupo de amigos. Bueno, ahí tiene que ajustarse aún más los algoritmos.
En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con el análisis predictivo, porque justamente, ya que tienen una gran cantidad de información, estas inteligencias se pueden anticipar, ¿cierto? Y pueden entonces eh, adelantarse, ¿cierto?, a nuestro comportamiento y saber, por ejemplo, que si yo bajo un cierto rate, un precio, suelo abandonar un carro de compra, bueno, ¿cómo lo anticipo y doy una serie de alternativas, tanto ya sea por incentivos, por un sistema de despacho más atractivos o por entregarme alternativas de productos para que efectivamente yo pueda comprar? Y el caso de ejemplo, ¿cierto?, es el latinoamericano líder, que es Mercado Libre, que ellos efectivamente todo lo que es la oferta la están ajustando en función de nuestro comportamiento de compra y también el cual a nosotros pertenecemos como clúster de usuarios, ¿cierto? Y ahí van ajustando estas ofertas e incluso, es más, hoy lo que están refinando dice relación con cuál es el momento más oportuno donde nosotros estamos más predispuestos para comprar. Entonces, franjas horarias, tipos de productos, y ahí están haciendo estas distintas ofertas. Tercer beneficio, todo lo que son las tareas automatizadas, ¿cierto? De modo que nosotros como seres humanos podemos realizarlo, pero nos tomaría muchísimo más tiempo. Todo lo que es análisis de grandes cantidades o volúmenes de datos, de poder también crear patrones dentro de esto, investigar también a los usuarios, poder crear también prototipos, todo esto para automatizar e eficientizar esas tareas. Y el ejemplo que traemos tiene que ver con Despegar, que ellos juntos, ¿cierto?, con este chatbot que está disponible 24/7 y toda la personalización de la oferta, están haciendo que hoy día sus precios sean totalmente dinámicos. ¿Y cómo lo hacen? Por una conjugación, ¿cierto?, de tres elementos. El primero es que en ese momento estudian la demanda que existe en su sitio, estudian todo lo que tiene que ver con la competencia también, los precios que en ese momento están y los patrones históricos de cómo ha ido la oferta y la demanda de los distintos paquetes, ¿cierto?, turísticos. Entonces cada vez lo están refinando y seguramente ustedes, si han probado el último tiempo o han tratado de comprar algún ticket de avión, pueden darse cuenta, ¿cierto?, que es bien variable y es súper, súper dinámico y casi que hay que ir a sesiones de incógnito para que no se ajuste tanto esos precios, sobre todo, ¿cierto?, se suban. Como cuarto elemento tenemos todo lo que es la eficiencia mejorada, es decir, muy aparejado, ¿cierto?, con lo anterior, toda la eficiencia, ¿cierto?, de proceso, de trabajo, de metodologías para investigar usuarios, para poder analizar datos y también para trabajo de prototipo. Y esto es lo que en la segunda perspectiva, como segundo capítulo de esta charla, vamos a detenernos conociendo ejemplos bien concretos. Como quinto elemento tenemos todo lo que es voz y lenguaje natural, ¿cierto? Los chatbots no solo ya están respondiendo a través de texto, sino también reconociendo nuestra voz y pudiendo replicar una comunicación por voz también. Y en este sentido ofrecen toda esa interacción mucho más personalizada, que se siente mucho más cercana, de manera que por simples comandos de voz yo le puedo decir, ¿cierto?, una inteligencia, dar una lista de compra o pedir que me entregue el clima o el estado del tráfico. O si efectivamente está conectado, ¿cierto?, con algunas máquinas, ¿cierto?, por Internet de las cosas, bueno, entonces apagar las luces, cerrar las persianas, etc. Y en este sentido, también, dentro de estos elementos, ¿cierto?, de reconocimiento del lenguaje en el fondo natural, están ejemplos como puede ser un Alexa, ¿cierto?, en Amazon, un Google Assistant, un Siri de iPhone, ¿cierto?, o Cortana de Microsoft. Y finalmente lo que tiene que ver con el seguimiento ocular, ¿cierto?, o visual, todos los estudios, ¿cierto?, que a nivel de cuáles son la manera más pregnante de construir, de diseñar una web para efectivamente atraer y que los elementos sean más visualizados. Bueno, eso hoy día se está optimizando a través de estas herramientas. Ya el eye tracking, ¿cierto?, nos permitía a partir de sesiones con usuarios calibrar los ojos de la persona en una sesión y después efectivamente saber dónde se presta más la atención, qué botones son más atractivos, qué elementos son más llamativos. Pero hoy día, con incorporación de inteligencia, esto lo podemos hacer en minutos. ¿Y por qué? Porque se suma nuevamente una gran cantidad de información a partir de data histórica que nos arroja esa información de cuáles son las áreas más llamativas y entonces poder hacer esa optimización. Y también para quienes tienen ciertas discapacidades visuales, hacer esas mejoras en función de determinados colores, patrones o tamaños que son más accesibles. Y aquí ejemplos más comunes tienen que ver con la última tecnología que nos está trayendo Xiaomi,
en sus teléfonos inteligentes y que ellos utilizan seguimiento facial y de expresión para en tiempo real personalizar las imágenes y también mejorar la calidad de la cámara. Y entonces todo lo que tiene que ver con este mundo, ¿cierto?, de el seguimiento ocular y también, por supuesto, biometría, también nos ofrece mucha seguridad. Es decir, lo que está también entregando como gran beneficio es una mayor robustez al momento de autenticar a las personas, de identificar a los distintos perfiles. Bien, entonces pasamos al segundo capítulo, a la segunda perspectiva, que comentarles, nosotros nos basamos, ¿cierto?, en los típicos rankings que son bastante difundidos de herramientas, ¿cierto?, de UX o herramientas en general que permiten acelerar los procesos y que tienen incorporado inteligencia artificial, tanto por estos rankings en sitios web o por libros. Pero lo cierto es que nosotros fuimos a hacer un trabajo empírico y aquí compartirles y adelantarles un poquito las conclusiones que hay de todo. En estos rankings hay muchos que dicen que tienen inteligencia artificial y realmente no lo incorporan. Hay otros que simplemente no se pueden probar, se caen los servidores, la plataforma nunca está disponible. Entonces, lo que traemos aquí es bien específico, es como una curatoría, ¿cierto?, de lo mejor para estimularlo y decirles, por favor, pruébenlos, compártanlos, porque son muy interesantes y si bien tienen su alcance, sus restricciones, vale la pena probarlo. Y lo segundo es que vamos a ir explicándolos un poco en función de cómo es el proceso de User Experience. En primero, ¿cierto?, esta investigación, lo que es research, luego la conceptualización, la definición, cuando ya, ¿cierto?, entramos a crear los primeros bosquejos, bocetos, ¿cierto?, de wireframe, y luego cuando ya le incorporamos todo lo que es la capa visual, el storytelling gráfico a través del User Interface. Pero primero voy a contarles sobre una solución que tenemos en Zoho, que es de Employee Experience, que es un chatbot dentro de Discord. Discord es nuestro chat interno, con los cuales nosotros trabajamos y nos comunicamos como colaboradores. Y a mano izquierda está un poco la inteligencia a nivel de cierto del backend y a mano derecha lo que todavía estamos desarrollando como frontend, como la capa visual de la interacción que se va a dar. ¿Y cuál es la ventaja? En esta integración que estamos haciendo con OpenAI es que en vez de que un colaborador tenga que ir a ver un flujograma, un proceso, cómo me pido las vacaciones, este chatbot lo permite entregar en forma muy simple, ¿cierto?, con palabras que escriban normales las personas y entonces saber cómo me puedo pedir las vacaciones, cómo tengo que tramitar una licencia médica, cómo se realiza un kickoff en Zoho, etcétera. Entonces también es interesante y ellos nos comentaban, ¿cierto?, que esta inteligencia ya tiene alrededor de 15 años, eso es lo que lleva, está aprendiendo, y hoy ya puede inferir. Entonces, por ejemplo, tomando los datos, ¿cierto?, de los empleados, de la fecha de nacimiento, de los empleados de Zoho, puede responder a este prompt que le pusimos, puedes darme una lista de todos los empleados que están de cumpleaños en agosto. Y aquí nos contesta, lista de empleados que están de cumpleaños en agosto, Jonathan Durán, Vanessa Aristides, es decir, nos va nombrando todas las personas por este simple dato, ¿cierto?, de contar con la fecha de nacimiento. Y así también entonces puede inferir, si se lo pedimos, quién es el mayor en Zoho, quién es el más chico, quién tiene más hijos, por ejemplo, que son información de datos personales nuestros. Bien, entonces vamos a arrancar con los ejemplos de research y les dejo entonces la palabra a mi colega Juan Menéndez para que él nos explique las primeras herramientas de research. Juan, Gracias, Melissa. ¿Se me escucha bien ahí? ¿Se me súper. escucha? Súper. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, como decía Melissa, bueno, gracias por la invitación. Gracias a los 55, que el número ha ido creciendo, a los 55 participantes. Como decía un poco Melissa, esto lo que hicimos fue justamente un trabajo empírico de ir probando efectivamente estas herramientas, y algunas de ellas incluso ya las estamos usando activamente en Soho en el trabajo de research. Acá lo importante es que si bien estamos hablando de UX, desde el lado de lo que es investigar, que tanto en lo que es la experiencia digital como la experiencia de cliente, todas estas herramientas se pueden usar en el mundo digital como en el mundo físico fuera de lo digital, así que está bueno que lo tengan en cuenta a la hora de considerarlas, ¿sí? Entonces, el primer ejemplo que hemos estado probando tiene que ver con esto que comentaba Malisa del tema del seguimiento ocular. Como ustedes saben, el seguimiento ocular es una herramienta que ya tiene varios años en el mercado, que implica que, bueno, que la persona tenga que ir a un lugar físicamente, ponerse frente a un computador o ponerse unas gafas, implica todo un proceso. Estas herramientas, como son las de Visualize, que es la empresa se llama Neurons, es una herramienta de research que permite que yo básicamente pueda probar imágenes, sean
homes de sitios web, sean publicidades, cualquier tipo de imagen que yo pueda subir a este software, que es en la nube, y básicamente me predice cuál va a ser el comportamiento atencional visual del participante. ¿En base a qué? Bueno, como dijo Mauricio, yo soy psicólogo, estoy especializado en la parte de psicofisiología y neurociencia. Hoy en día tenemos un montón de conocimiento de qué elementos de una imagen van a ser más o menos llamados la atención. Eso es lo que se llama la saliencia visual, sea por tipo de colores, ubicación, contraste, brillo, etc. Entonces, estos sistemas, con un sistema que está detrás de algoritmos, dice, bueno, si yo tengo una imagen que tiene tales características, en esa imagen lo más probable es que tales áreas se van a ver más o se van a entender más comparadas por otras porque tienen más brillo, están ubicadas en una zona más estratégica, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿esto qué ventaja tiene? Tiene la ventaja de que yo rápidamente me puedo sacar la duda de, bueno, si tengo dos imágenes, tengo la imagen A y la imagen B y no sé cuál decidir, bueno, yo podría efectivamente usar este sistema de IA visual, subirlo y que vea si efectivamente las zonas que yo quiero que se detecten más rápidamente o con mayor atención varían entre un ejemplo y otro. Y en ese sentido me ahorro todo el trabajo de tener que llamar a personas que vengan, reclutarlas, tener algún tipo de recompensa por el tiempo dedicado. Entonces, esto facilita mucho para esas instancias de A/B testing. Incluso este sistema lo que tiene interesante es que esos A/B testings lo puede hacer segmentado por mercados. O sea, bueno, si yo tengo una home de un e-commerce, bueno, me lo compara con otros sitios de e-commerce. Si tengo una home de un sitio de banca, me lo compara con sitios de banca. Si tengo una publicidad que está enfocado al rubro telecomunicaciones, me lo compara con ese rubro. Entonces, tiene esa ventaja de que puede hacer esa comparación bastante segmentada por rubros. Ahora, ¿cuál es, y como decía Marisa, esto no es magia, entonces, ¿cuál es digamos, la contra o el aspecto a considerar? Estos sistemas sirven para entender la atención en los primeros segundos, ¿sí? Cuando yo te muestro una imagen, y ¿qué es lo primero que vas a ver? Cuando yo ya quiero entrar en ver cosas más en profundidad, como entender cuál es la usabilidad real, por ejemplo, del sitio, bueno, ahí no me sirve esto, porque esto simplemente lo que hace es medir la atención, digámosle, instintiva, por así decirlo. Bueno, ¿qué pasa en los primeros segundos cuando veo una imagen? Yo quiero entrar a un estudio de usabilidad profundo, de, bueno, si la navegación es buena, si los textos se entienden, si las categorías son comprensibles. Ya acá no llego con esta herramienta y ahí sí debería pasar a un testeo normal de usabilidad, ¿sí? Eh, Tomen en cuenta que, por ejemplo, a veces lo que pasa cuando uno hace un test de usuario es que quizás si yo hago un eye tracking real, quizás la persona está haciendo una fijación visual en un área porque está confundida. Entonces, yo ahí preciso entrevistar e indagar por qué la confunde. Y estos sistemas eso no me lo dan. Esto me da solamente ese primer impacto atencional y qué cosas se van a ver más o menos. Ya cuando entra más en profundidad, ahí sí debería pasar a un testeo presencial, ¿sí? Y obviamente esto tiene un costo, en este caso el Visualize tiene un costo de una licencia anual de $1.500. Dale, Malisa, siguiente. Bien, otra herramienta que probamos fue la llamada Synthetic Users. Synthetic Users lo que permite es, tengo dos escenarios. Imagínense que yo tengo una idea de algo que quiero desarrollar y tengo dos opciones. O yo puedo tener una solución clara de lo que quiero hacer con ese problema o esa oportunidad que quiero enfrentar, o quizás estoy abierto a posibilidades. Entonces, si yo, por ejemplo, no tengo mucha idea de cuál puede ser la posible solución, lo que me ofrece Synthetic User es crear, como dice la palabra, usuarios, llamémosle sintéticos o ficticios. Entonces yo puedo decir, bueno, a ver, yo tengo una tienda de retail que quiero empezar a vender tal producto, no sé muy bien qué cosas destacar del producto, por ejemplo. Entonces yo a la IA le cargo el contexto del escenario y la IA lo que me va a hacer, me va a generar una serie de como entrevistas inventadas por la IA, tomando en cuenta el contexto que le di, y en ese contexto, en ese caso, me va a dar posibles alternativas de cuál podría ser la solución que los usuarios esperan encontrar, ¿sí? O la otra escenario es, bueno, tengo un contexto y tengo una idea de una solución, le cargo también la idea, me genera las entrevistas y más esas entrevistas de alguna forma
me dice si la idea que yo estoy proponiendo a los usuarios les resultaría más o menos útil. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Esto me sirve para rápidamente sacar ideas o iterar ideas, pero obviamente esto no está suplantando la posibilidad de entrevistas o focus groups o la herramienta metodológica que sea con gente real. Entonces es como un primer approach, de alguna forma, empezar a sacarme dudas o empezar a sacar ideas antes de hacer el trabajo de campo real. ¿Sí? Y de vuelta, como todo esto también tiene costo y, bueno, y obviamente tampoco suplanta el trabajo con personas reales. Y eso es un foco importante que tanto en el caso anterior como en este voy a destacar siempre y un poco también lo vamos a estar destacando en el correo de lo que queda del webinar, que es que la IA no va a suplantar el trabajo con gente, son herramientas que permiten agilizar procesos o que me permiten iterar de forma más dinámica y más rápida. ¿Sí? Sí, ahí va. No, adelante. Una más. Ahí va. Y otra herramienta, en esta lógica que nos contaba Malisa de cómo la IA permite, por ejemplo, automatizar cosas, es la herramienta Dovetail. Me imagino desde los 60, subimos 5 participantes más del principio. De los 60 que hay acá, me imagino que muchos de ustedes tienen la experiencia de hacer entrevistas o hacer focus, y en ese tipo de metodologías, una de las cosas más trabajosas es tener que hacer después la transcripción o desgrabar las entrevistas. Entonces, una de las cosas que Dovetail permite, que es sumamente útil, porque digo, ya esto lo hemos probado el año pasado y ya lo hemos venido implementando de forma recurrente, es usar Dovetail para justamente hacer la transcripción automática. ¿Sí? Yo grabo la entrevista, grabo el focus, sea audio o sea video, le subo a la plataforma el archivo de audio de video y de forma automática me lo transcribe. ¿Sí? Dovetail tiene una capacidad de transcribir hasta 30 idiomas. ¿Sí? Y la verdad que las transcripciones, en base a cosas que yo he probado, es bastante buena. Obviamente no es perfecta, a veces hay que hacer algún ajuste o un retoque, pero ahorra muchísimo, muchísimo tiempo. Estamos hablando de que, por lo general, si yo lo haría manual, una entrevista de una hora, en promedio me llevaría el doble de tiempo. Supongo que si es una entrevista de una hora, transcribo como en 2 horas, que es muchísimo tiempo. Con Dovetail, si yo le subo un audio o un video de una hora, me lo transcribe básicamente en 5 minutos. ¿Tá? Entonces es un tiempo muy importante que ahorra en esta lógica de tener transcripto los audios o los videos. ¿Sí? Y algo que agregaron hace poco, con este boom que decía Malisa al principio de ChatGPT y otras IA, es el hecho también de poder reconocer en esas transcripciones que uno que genera, reconocer patrones emocionales. Básicamente, ¿qué es lo que hace? Es, si funciona en base a dirección de palabras. Entonces, si aparece en el texto, en el audio, una palabra como excelente o como bueno, bueno, me va a taguear esa frase como que ahí hay un potencial sentimiento o emoción positiva. Si hay una palabra como desagrado, o como odio, o como no me gusta, bueno, ahí va a tomar ese segmento como un potencial, una potencial emoción negativa. ¿Y por qué digo potencial? Porque claro, como está basada funciona en base a palabras que va tomando, a veces pasa que quizás puede pasar que la persona diga un latiguillo y dice, bueno, entonces, bueno, podría ser, entonces ya como toma bueno, ya ahí yo tendría que hacer el filtrado manual, decir, no, este bueno no hace referencia a una emoción, sino que simplemente es una expresión. Entonces, ya le digo, funciona como ese primer approach de por lo menos tener una idea de dónde podrían haber potenciales lugares de aspectos positivos o negativos durante esas entrevistas o ese focus group. Súper, muchas gracias Juan por Por todo favor. el detalle. Entramos entonces un poco a la etapa, ¿cierto?, de UX, a las herramientas de UX. Y ahí contarles que hay varias en el mercado, ¿cierto?, que hacen un poco esta promesa de que ingresando contenido muy sencillo puede transformarla en interfaces, en pantallas, en los famosos wireframes, ¿cierto?, bosquejos, que están en una escala de grises y que empiezan a definir, ¿cierto?, el diseño de información y el diseño de interacción. Está en este caso Visible, hay otras conocidas como UiSAR también, que lo que permiten es facilitar ese proceso de creación de prototipo de estos primeros wireframes, en este caso ingresando un contenido tan simple como un boceto a mano alzada o un boceto ya esquematizado, ¿cierto?
para quienes, sobre todo, no necesariamente manejan herramientas de diseño como puede ser Figma, Sketch o Adobe. Entonces, permite usar y entrar a emplear una herramienta bastante intuitiva, sencilla, y crear y entregar un wireframe. ¿Cuáles son de las restricciones que tiene? Es que, claro, como vamos a ver y les voy a mostrar, no interpreta tanto ni tan bien un boceto a mano alzada, y tampoco en realidad el resultado final es una pantalla o una página, ¿cierto?, con gráfica incorporada. No es un UI en sí, sino que es un wireframe de baja o de mediana fidelidad. Entonces, comentarle algunos ejercicios que hicimos. A la izquierda tenemos nuestra prueba, a la derecha lo que interpretó. Si se dan cuenta, en el fondo lo que hace es solo colocar los elementos, ¿sí? De hecho, este tiene restricciones, claro, en función del idioma, en ningún caso entendió el castellano y, bueno, va colocando los diferentes elementos, mientras más estructurado, sí, efectivamente va como pegando lo que es capaz de interpretar. Y cuando hicimos la prueba de colocarle un wireframe, ¿cierto?, ya diseñado en Figma, la interpretación que hace después tampoco aporta mucho, ¿no? Le pone un poco estos tintes de color, hace una interpretación de estos tabs de una manera que no agrega mucho valor. Pero sí, como les decíamos, permite trabajar ya en un software como bien interesante, que permite cambiar todo lo que son los tamaños, las formas, los colores, y a partir de ahí trabajar. Y en el caso de UiSART, contarles que esto se puede exportar después a un Figma, un Sketch, un Adobe, lo cual lo hace bastante interesante. ¿Qué tiene de interesante visible a nivel de tools? Tiene uno que se conoce como imagen mágica, que a partir de una fotografía, como por ejemplo este cielo con esta mano, nos entrega alternativas, imágenes similares. Pero claro, aquí está como límite de la inteligencia, porque esta inteligencia no tiene una capacidad de reconocimiento, ¿cierto?, semántico, entonces, ni semiótico. Entonces va literal a puros cielos y no quizás interpreta que detrás de ese cielo y esta mano está un desafío, una oportunidad, el futuro. Eso es lo que semióticamente está, ¿cierto?, queriendo significar. Y tampoco nos trajo manos, es decir, si estamos construyendo un sitio quizás de belleza, cremas de mano, no nos trajo esos elementos. Tiene otro tool que es relleno mágico, que cuando estamos, ¿cierto?, produciendo wireframe en grandes cantidades y quizás, por ejemplo, necesitamos rellenar una tabla, nos permite con mucha facilidad completarla con distintas fotografías, iconos, elementos, texto, y entonces la producimos de bastante rápidamente. Pero ¿cuál es la restricción? Es que no da recomendaciones de usabilidad, no nos dice, oye, la cantidad máxima de texto para esta celda, te aconsejo que sea esta, o has repetido en N cantidad de veces esta imagen. Ese tipo de consejo no lo realiza. Y bien, bueno, pasamos a los ejemplos entonces de UI que Fabián Vaya nos va a comentar. Dale, Fabián, para que puedas explicarnos. Bueno, muchas gracias Marisa, muchas gracias a todos por escucharnos y por estar presentes. Bueno, antes que nada, dar una introducción de qué herramientas vamos a hablar y sobre qué software. Bueno, vamos a hablar sobre los tools o las herramientas que usamos con Figma, que es el software que usa Soho para hacer sus diseños, ¿sí? ¿Qué es un plugin y cómo funciona? Bueno, a modo de introducción, un plugin es una herramienta que analiza y comprende los elementos de diseño, ya sea capas, formas, textos, imágenes y colores, para proporcionarnos a nosotros recomendaciones, sugerencias o incluso hacer algún cambio en el diseño. Esto hablando de plugins que funcionan con inteligencia artificial. Ahora sí, Melissa, podemos avanzar. Como una de las primeras herramientas que podemos y que utilizamos es Script.ai. Es una herramienta de copy que nos ayuda a nosotros a generar textos, ¿sí? Con unos parámetros diferentes, ¿no? Personalizados. Por ejemplo, qué tipo de contenido quiero generar, qué es lo que quiero escribir, donde nosotros vamos a escribir nuestro prompt, nuestra indicación sobre qué texto queremos generar, cuántas palabras queremos que tenga, qué tonalidad queremos usar y para quién está dirigido, si está dirigido para niños, adolescentes, adultos o empresas. Eso a niveles generales. Obviamente, nada es perfecto en este mundo. Es una herramienta que bueno, necesita de un registro, tiene un corto periodo de prueba y tiene un costo de $5 mensuales.
Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se puede utilizar la misma. A la derecha podemos ver un ejemplo que yo mismo usé dentro de Zoho, donde podemos ver qué tipo de contenido queremos generar para el testimonio de un alumno de una universidad. ¿Sí? En este caso, bueno, quisimos centrarnos en lo que sería más marketing. Le pedimos que genere, y esto es muy importante, en español, porque la mayoría de los plugins funcionan en inglés. En este caso, funciona bastante bien en español. Le pedimos que genere el testimonio de un alumno sobre un curso universitario. No le pedimos cantidad de palabras, pero sí le pedimos que tenga un tono amigable y que sea para una audiencia adolescente. ¿Sí? Como todo en esta vida no es perfecto, podemos llegar a ver que en este caso el testimonio es de una mujer, pero nos generó un testimonio con un género masculino. Bueno, ahí es donde entra la mano humana, por así decirlo, para poder regular todas estas recomendaciones que nos puede brindar la inteligencia artificial. Ahora sí, Marisa. Bueno, una de los mejores plugins que he llegado a probar es CubeGPT. Bueno, es una variante de ChatGPT. Es bastante completo. Dentro del mismo podemos encontrar traductores, un mismo bot con el cual podemos pedirle sugerencias o indicar prompts como podemos hacer con el mismísimo ChatGPT, pero dentro del software que sería Figma. Podemos mejorar, podemos alargar, cortar textos, traducirlos a diferentes idiomas, a más de 30 por así decirlo, siempre con un propósito, ¿no? Para poder tener un tono unificado, para crear listas, para modificar colores y muchas herramientas más. Bueno, seguimos con las limitantes. Necesitamos un registro, es un derivado de ChatGPT, como ya lo hablamos, y es una cuenta paga, que por lo general tiene un costo de $20 mensuales. Ahora sí, acá podemos ver también un mismo ejemplo que usamos dentro de Zoho. Le pedimos en este caso que nos cambie la tipografía y que además de cambiar la tipografía, a la bajada de texto la haga un poco más larga, más robusta. Podemos ver que funciona bastante bien, es bastante coherente en cuanto a lo que es generación de texto, ampliación o resumen de texto. En el otro ejemplo que podemos ver a la derecha, le pedimos que reduzca esa bajada y que lo traduzca al inglés. Podemos ver que también es una herramienta que a la hora de traducir y reducir lo hace de manera bastante fiel y bastante bien. Sí. Ahora sí, Marisa, podemos pasar. Bien, una de los mejores plugins que probé también es Wireframe Designer. Acá sí podemos crear wireframes de alta calidad. Cuando me refiero de alta calidad, no me refiero a la fidelidad del contenido, ya que el mismo solamente nos sirven para crear un primer approach de lo que sería lo que queremos generar o lo que queremos crear, para tener una idea de dónde ubicar ciertos elementos, cómo distribuir la información y tener un poquito más de contexto, ¿sí? Dentro de las ventajas es que lo genera rapidísimo. No necesitamos tener mucha explicación para que nos pueda generar un primer approach, una primera idea. Los componentes que diseña son adaptables, son responsive, se pueden estirar a diferentes tamaños y podemos modificar su construcción a nuestro gusto, ¿sí? Bueno, las limitantes, como podemos ver, tenemos 10 diseños de prueba y tiene un costo de $5 mensuales o 45 anuales. Ahora sí, Marisa. Bueno, aquí podemos ver que es así como funciona la herramienta. Se abre un pequeño modal donde me pide que ingrese una indicación. En este caso funciona solamente en inglés. Le pedí que nos genere un dashboard para un banco con información bancaria, de cuentas bancarias, con tarjetas de crédito, de inversiones y un espacio para venta, ¿no? Y nos diseñó en primera instancia en una pantalla mobile. Aclaro que funciona tanto para desktop como para mobile. Con esa simple y pequeña instrucción, ya nos generó un pequeño approach de cómo debería ser el dashboard de un banco, ¿sí? Con todos esos elementos que le pedí. Como pueden ver, es bastante completo, se adapta a diferentes tamaños. Y no solamente eso, sino que yo lo puedo modificar a mi gusto. O sea, puedo ir haciendo modificaciones dentro de esa propuesta que me dio este pequeño plugin.
Y bueno, eso sería todo por mi parte. Y para cerrar, me gustaría aclarar que hay muchas herramientas más dentro del mercado que todavía están avanzando poco a poco. Por ejemplo, Figaro, que es un bot virtual que está en desarrollo. Y bueno, la inteligencia no deja de sorprendernos, pero hasta el momento es una herramienta muy útil para agilizar nuestro trabajo. Así que muchas gracias. Súper, súper, muchas gracias, Fabián. Bueno, entonces un poco de lo que hemos visto hasta ahora, beneficios, ¿no? Para los equipos creativos de diseño. Sin duda, esta eficientización, esa eficiencia que cierto se gana, pudiendo tanto ya sea porque estamos en proyecto, llegar más rápido, cumplir con los plazos, o porque seamos emprendedores, comercializar, ¿cierto? También más rápido. En segundo lugar, lo que decíamos, ¿cierto? Iterar en etapas mucho más tempranas, como vimos con estos synthetic users, poder probar ideas, validar esas ideas, tener un primer acercamiento respecto de un potencial trabajo de campo, si acaso no conocemos de esa industria o de algún determinado cliente, sin necesariamente reemplazar, ¿cierto?, al trabajo de campo, pero sí para poder generar hipótesis. En tercer lugar, todo lo que tiene que ver con tener una mirada más amplia, efectivamente poder generar más opciones, más saltos creativos. Estas inteligencias van sumamente rápidos, van evolucionando y autoadaptándose, con lo cual eso también nos va a dar más espacio para la creatividad y para la estrategia. Y también, sin duda, temas de seguridad que están incorporados en estas herramientas, todo lo que tiene que ver con autenticación personal, cómo nos identifican, eso es una ganancia. ¿Qué cosas la inteligencia artificial no entrega? Bueno, lo primero tiene que ver con una solución integral. Me juega en contra este cursor, este mouse es bien sensible, así que mil disculpas por las transiciones, no han sido súper finas, pero bueno. La solución integral tiene que ver con esta inteligencia nos están reemplazando todo el análisis y la recomendación, ¿cierto?, que nos puede dar un diseñador o un equipo de diseño. Aceleran procesos, pero no reemplazan esas recomendaciones. En segundo lugar, tampoco consideran todo el contexto. Un proyecto, ¿en qué empresa está enfocada? ¿Cuál es su cultura? ¿Qué reglas de negocio en particular tiene? ¿Dónde geográficamente, en qué país está situada? Sobre esos elementos o variables efectivamente no aconseja. En tercer lugar, no entrega tampoco una decisión integrada, ofrece opciones, pero en ningún caso reemplaza la recomendación de cuál es la mejor decisión para tomar. Y finalmente tampoco aprovecha todo el know-how, toda la experiencia que nosotros como profesionales tenemos respecto de una determinada industria, una determinada empresa, un clúster de usuarios en particular que hayamos trabajado antes. Ahí no hace el trabajo, ¿cierto?, que tiene ya un diseñador. Entonces, finalmente, yendo a la perspectiva 3 de cómo, al revés, la inteligencia artificial se puede beneficiar con la experiencia de usuario, basándose, ¿cierto?, en la metodología del User-Centered Design. ¿Cuál es esta metodología? Tiene bastantes ciertos símiles con temas de experiencia cliente, donde pone al centro la satisfacción de las necesidades del usuario. Cuenta de 5 etapas. La primera, nos sumergimos de lleno a entender la empresa, sus indicadores, los stakeholders clave, el proyecto, que efectivamente es la clave que va a determinar para considerar o no una buena performance digital o una buena experiencia. Para después entrar ya al trabajo de conocer, ¿ciertos?, los dolores, los gaps, las brechas, los momentos de verdad de los clientes o de los usuarios finales, y entonces utiliza todas las técnicas de indagación, desde tan simples como testeo, entrevista o focus, hasta Service Safari, observación participante. Y entonces entra a la etapa 3 de definir, de definiciones que cuando estamos hablando de aplicaciones, de sitios web, vaciamos en flujos de interacción, partituras de interacción, mapas de sitio, o también los famosos journey, los customer journey, ¿cierto?, de la experiencia cliente. Y entonces ahí, a partir de esto, si estamos trabajando en temas digitales, lo va vaciando, ¿cierto?, a los famosos wireframes en baja primero calidad y luego en alta, para ir constantemente iterando y evaluando si esa deseabilidad, si esa usabilidad y accesibilidad cumplen, ¿cierto?, con estas necesidades que tienen los usuarios, y que también, ¿cierto?, constantemente se va optimizando y se va iterando. Entonces, considerando lo anterior, nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿cómo la inteligencia artificial se puede beneficiar de estas prácticas? Lo primero es siguiendo los principios de Jakob Nielsen, uno de los padres fundadores de esta disciplina,
que ya en los años 90 nos hablaba de todos los elementos básicos y que siguen vigentes hasta hoy. Estas heurísticas son de cosas tan simples como establecer rutas de navegación muy claras, tener iconos que sean fácilmente de identificar, estándares internacionales, rótulos que sean reconocibles, predecir el error, prevenir el error, poder dar una retroalimentación, un feedback, ¿cierto? Muy rápido respecto de lo que está ocurriendo en las distintas pantallas, las distintas interfaces, con llamados a la acción también muy claro, una alternativa en la cual yo no diga, uy, tengo un error, pero ¿qué hago a continuación? No, muy claramente lo que yo debería hacer. Y en este sentido, considerando sobre todo que las inteligencias artificiales no siempre nos es transparente, ¿no? No siempre sabemos si estamos chateando con un chatbot, con una inteligencia, estamos interactuando, cada vez entonces tienen que ser más aplicadas estas heurísticas y valen para toda la interacción que estamos construyendo usando estas inteligencias. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con conocer y perfilar a los usuarios, o sea, en esta etapa en que estamos incorporando inteligencia, tenemos necesariamente que entender cuáles son los dolores, las necesidades, los frenos cognitivos, los frenos emocionales que pudieran tener los usuarios. Y justamente al contrario, si nosotros transparentamos también que estamos utilizando inteligencia, pudiese haber mucho más freno, un poco de incredulidad, escepticismo por parte de las personas al interactuar con esta interfaz. Entonces tenemos que construir una experiencia que pueda garantizar muy bien la experiencia a partir de este conocimiento de qué es lo que necesitan, ¿cierto?, las personas. Y también entendiendo, en tercer lugar, un poco que las inteligencias están construidas por personas y en ese sentido no son impecables, no son inefables, hay mucha inexactitud, están construidas como personas, ¿cierto? Y por lo tanto pueden, como en este caso, ¿cierto?, de este amigo robot, a veces se equivocan, ¿cierto? Y en este sentido ya hemos visto muchos ejemplos de ChatGPT, pero también muchos ejemplos donde la habilidad lingüística, la sutileza lingüística de ChatGPT todavía no está, ¿cierto?, súper refinada, entonces se equivoca y no entiende adivinanzas, la composición de una palabra a partir de dos, chistes, tampoco entiende, por ejemplo, por economía, ¿cierto?, de palabras, nosotros no siempre completamos una frase, una palabra, y por la Gestalt, nuestro cerebro, ¿cierto?, la termina de completar. Ese tipo de sutilezas lingüísticas no las tiene porque claramente se basa en lo que nosotros como información le entreguemos, y por lo tanto ahí queda todo un trabajo de los propios lingüistas por desarrollar. Y también respecto de cómo cada vez esta inteligencia, en la medida que empiezan a adaptarse ellas mismas y a presentar y a generar contenido, ellas mismas plantean nuevos escenarios, por ejemplo, en todo lo que es la interacción con un bot, en relación con casos de uso. Hasta ahora esos escenarios de uso estaban usualmente definidos por equipos de producto o el equipo de proyecto a cargo, pero hoy ya están planteando nuevos casos de uso en función de los distintos patrones, del comportamiento, del uso que están teniendo esos chatbots. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que acompañar a esas inteligencias y facilitar esos nuevos escenarios, esas nuevas construcción de casos. Y finalmente, comentarles que tomamos un poco este paper de Board of Innovation que se llama The Age of Creative AI, y plantea tres cosas interesantes que veníamos a compartir. El primero tiene que ver con que ellos dicen, bueno, de ser estos grandes creadores hasta ahora los seres humanos, vamos a pasar a ser editores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las inteligencias en gran medida van a ser estos creadores. Nosotros desde Soho creemos que junto con ser editor también somos como una suerte de directores de orquesta, porque sobre todo la virtud, el talento nuestro que se está poniendo a prueba va a tener que ver con cómo escogimos las variables de análisis, cómo así, por ejemplo, al elaborar un prompt, colocamos todos los elementos que van a hacer que la respuesta, el resultado de lo que le estamos pidiendo, por ejemplo, a ChatGPT, sea más exacto, más claro, más preciso y concreto. También en este sentido, en la medida que empezamos, ¿cierto?, a interactuar con sistemas que, por ejemplo, analizan perfiles, ¿cierto?, dentro de un proceso de reclutamiento para encontrar personas para postular un trabajo, si nosotros entregamos una base de datos que ya viene con sesgos, ¿cierto?, ya sea por edad, por género, por lugar donde vive la persona o por dónde estudió, qué universidad estudió, el resultado también va a tener sesgo. Entonces es muy importante, ¿cierto?, que estemos claros que lo que le entreguemos, ¿cierto?, como elemento para aprender a estas inteligencias también carezcan de los elementos que no queramos ver en sus resultados. Otro elemento que ellos plantean es que cada vez más estamos en una era de la innovación democratizada, se está masificando esto, entonces hoy las compañías
quizás más pequeñas que antes no tenían recursos para tener un área de I+D o presupuesto para poder trabajar un proyecto, ¿cierto?, con user experience, con experiencia de cliente. Con estas inteligencias aceleran sus procesos, se sienten que están un poco a la par, que pueden ya crear campañas de marketing o crear productos. Y acá lo que Board of Innovation plantea es, sí, pero justamente la diferencia entre una empresa y otra se va a ver por el talento que nosotros como copiloto humano usemos, ¿cierto?, en el uso discrecional e inteligente, ¿cierto?, valga la redundancia, como seres humanos, para saber rescatar qué es lo mejor de esta inteligencia y qué efectivamente requiere de toda nuestra agudeza, nuestra empatía, ¿cierto?, en el fondo las características propias como seres humanos, que es poco probable, ¿cierto?, que éstas sean tan fácilmente reemplazables. Y finalmente también comentan de algunas industrias en las cuales la inteligencia artificial creativa va a impactar más. Nosotros todo lo que es consultoría fuertemente, las áreas, ¿cierto?, de firmas de abogados o bufetes de abogados, el área de tecnología y también las áreas financieras. Y cerrar con 3 conclusiones muy cortitas. La primera tiene que ver con saber adaptarnos. La pregunta ya no es si esta inteligencia nos reemplaza a nosotros, sino cómo nosotros utilizamos de forma colaborativa y muy sabiendo adaptarnos estas inteligencias para el trabajo de innovación y creativo que tenemos que realizar. La magia, ¿cierto?, está en estos prompts, en estos variables que utilizamos para crear, con lo cual nuestro talento hoy día está un poco siendo cuestionado, siendo, ¿cierto?, probado, en el sentido de hasta dónde está nuestra descripción de perfil, las tareas que vamos a realizar en el futuro, y ahí nosotros tenemos, como les decía, mucha confianza que toda la creatividad, toda la agudeza, la intuición y la empatía humana es más difícil, ¿cierto?, que sea reemplazada. En segundo lugar, un poco hay que superar la moda, o sea, lo que les comentábamos al principio. Nosotros probamos muchas de estas herramientas, varias de las que les mostramos tienen estas restricciones y limitaciones. Quisimos hacerlo no para que se desmotiven, sino que para que sepan que tienen esto, porque de todo este listado, ¿cierto?, de inteligencia artificial, hay de todo, y hay que saber un poco distinguir cuáles efectivamente tienen incorporada inteligencia artificial, cuáles dan buenos resultados, y la invitación es a probar y seguir probando. Y finalmente, comentarles que no hay que omnibularse un poco por las inteligencias, no todo lo que brilla es oro. Hoy día los sistemas igual tienen cierta opacidad. Cognosys, quizás como inteligencia, que es un símil, ¿cierto?, ChatGPT, nos transparenta las fuentes de información, pero no siempre lo hacen. ChatGPT hay que pedirle, ¿cierto?, que nos diga cuáles son esas fuentes. Entonces, nosotros vamos a tener que actuar un poco como editores periodísticos, o sea, contrastar bien esas fuentes, de dónde vienen, y hay todo un tema también de privacidad, de derechos de autor, que está un poco en el aire, que aún no está resuelto. No sabemos si nosotros, una inteligencia generativa abierta, al compartir la información, bueno, ¿qué hacen después con esa información? ¿Se la venden a la competencia? No lo sabemos, y bueno, eso es parte, ¿cierto?, quizás de otra charla para poder conversar. Desde ya, muchísimas gracias, y también comentarle ahí una última herramienta que colaboró un poco con esta presentación. Así que quedamos súper atentos a sus preguntas. María Luisa, muchas gracias por la presentación, tremenda investigación y presentación de todas las herramientas que se están usando en User Experience. Para nosotros como DEC, felices de tener este tema en la mesa y poder compartirlo con nuestro público. Así que muchas gracias a ti y a Juan, Fabián, por esta tremenda presentación. Vamos a leer algunas preguntas que nos llegaron acá en el chat y otras que tenemos por interno. Vamos a ver acá en la pestaña de preguntas. Dovetail, y él dice, Mauricio, pregunta, ¿cuánto es más o menos el tiempo de ajustes en base a su experiencia? No sé si está Juan por ahí, nos puede ayudar. Estoy acá. No sé si sigue conectado Mauricio, pero si no, después le pasan la grabación. Sí, de todas A maneras. ver, ahí depende de muchas cosas. La experiencia nuestra siempre ha sido que yo las correcciones las voy haciendo puntualmente en aquellas frases o verbatimims que me interesa mostrar después al cliente. Entonces, en esos casos es muy poco tiempo, en total serán unos 10, 15 minutos. Si uno quisiera hacer una corrección de todo, de la transcripción, supongamos de una entrevista de 1 hora, bueno, ahí sí te va a llevar quizás unos 20, 25 a hacer toda la corrección.
Y hay otro tema también que tiene que ver con dependiendo también de la cantidad de gente que esté involucrada. Si es una entrevista 1 a 1, por lo general es mucho más fiel la transcripción. Si, por ejemplo, son entrevistas o un focus donde tenés, bueno, yo llegué a hacer una vez un focus que éramos como 10 personas, entonces ahí entre las distintas voces y los murmullos, ahí a veces se puede complicar, pero bueno, eso es parte también de la complicación de la transcripción normal. Pero digo, ya digo, como herramienta como tal, la recomiendo mucho porque la parte de transcripción sobre todo es sumamente práctica y útil. Perfecto, gracias Juan. ¿Tú sabes si en Chile ya están ocupando en algunas empresas esta herramienta en investigación de mercados, en la empresa en el área interna de estudios, cuando se En, hace un So- foco justamente? en Soho seguro y ahí tengo un par de empresas más que también sé que la están usando, así que sí, se está usando. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias Juan. Bueno, voy a aprovechar de leer otra pregunta que nos llegó, que la hace Federico Carreño. A ver, dice, ¿qué herramienta recomendarían para el análisis de comentarios masivos de las encuestas? ¿Verdad? Cuando se hacen encuestas online y hay una pregunta abierta, por ejemplo, el famoso NPS, ¿por qué evalúas con esa nota? Danos tu respuesta. Y hay un mar de respuestas, ¿verdad? De comentarios, de ideas, para hacerlo esto más sencillo, más fácil. Antiguamente esto se codificaba. ¿Ah? Hoy día con la inteligencia artificial, ¿qué herramienta se puede utilizar? ¿Tienen Y nosotros, algún...? sí, nosotros conocimos una que se llama Smelter, que la ¿Ya? conocimos de hecho con Juan, que no estamos un poco restringidos ahí por la licencia en el fondo que tiene, pero es muy interesante porque taguea, ¿cierto?, lo que es palabra, y después tiene incorporado la última funcionalidad que tenía incorporado ChatGPT dentro. Y entonces a partir de ahí también podía hacer no solamente como el reconocimiento de los elementos que estaban, sino que también conversar con la herramienta e ir depurando. Hazme un resumen, justamente como un resumen para cliente, de cuáles serían, por ejemplo, las emociones positivas más mencionadas, en qué contexto, entonces lo refinaron bien, está bueno esa solución. Ah, buenísimo. ¿Cómo se llama, Malisa? Si quieres lo puedes anotar en el Sí, chat. lo voy a poner en el chat, se llama Alguno Smelter. se Ujú. anima y lo busca y lo empieza a aplicar, ¿verdad? Muchas de las personas que están hoy día conectadas también son del mundo de experiencia cliente, por lo tanto, seguramente les va a interesar saber efectivamente o específicamente qué cosas pueden ayudarles en su día a día, ¿verdad? Bien, muchas gracias con esa respuesta. Ahora viene Constanza Fernández que pregunta, ¿cómo se escribe, Malisa? Se refiere justamente, me imagino, a la herramienta que estamos comentando. Bueno, adicional a estas preguntas que nos están compartiendo nuestra audiencia, tengo acá algunas preguntas en la interna que van un poquito más allá de la herramienta en particular, sino que tiene que ver más que ver con el tema general de inteligencia artificial, de cómo la estamos abordando, ¿verdad? Y tú mencionaste algo en las conclusiones y también durante la presentación que tiene que ver con el tema de la privacidad o también con el tema de la ética, ¿verdad? Cómo se utilizan estas herramientas. Entonces, ¿cómo podemos asegurar hoy día estamos en un estado incipiente, ¿verdad?, del uso de estas herramientas y muchos de nosotros recién estamos conociendo este tema, pero ¿cómo podríamos asegurar una buena práctica de inteligencia artificial en este quehacer, digamos, del mundo de experiencia del cliente o del user experience? ¿Cómo lo ven ustedes dentro de la consultora? A ver, desde lo que es la mirada del research, creo que ahí el aspecto ético no dista mucho de lo que es el trabajo con gente real. ¿A qué me refiero? Cuando uno prepara un informe, por ejemplo, de un research, bueno, uno al cliente obviamente no le va a mostrar todos los videos de las investigaciones o todo el audio o todo el safari que hizo, sino que uno le hace un resumen y de una forma el cliente está confiando que lo que estás mostrando es parte del trabajo real. Y con el tema de IA pasa lo mismo, es bueno, yo te voy a transparentar que lo que te estoy mostrando es en base a un resultado de una IA y te voy a dejar en claro cuáles son, digámosle, las peculiaridades de esta IA y lo que me dio. O sea, yo creo que ahí el punto no deja de ser en transparentar un poco la metodología y dejarlo claro de, bueno, cuál es el alcance y limitantes de su uso. Eso por parte del lado del research. Ok, gracias Juan. Y estas herramientas, al tener un costo y al tener que autenticarse, digamos, la información que se sube o que se utiliza no queda disponible para la nube, digamos, como nos decían en otros encuentros ChatGPT. Si tú subes alguna información, esa misma respuesta o ese análisis te puede quedar
disponibilizado para todo el mundo. ¿Esto no ocurre al usar estas herramientas? Al En, tener... en realidad no lo sabemos, o sea, asumimos que sobre todo en aquellas herramientas que son de pago y que en fondo funcionan un poco también como repositorio, ¿no? Porque Dovetail de hecho tiene una ventaja que es que permite crear como proyectos y también servir bastante para generar un repositorio y darle el mismo link o la ruta al cliente y que vea ahí después para documentar los videos, los audios, etcétera. Pero lo cierto es que entendemos que en las cuentas registradas esto no va a ser utilizado, pero nunca nos ha sido como transparentado. O sea, tendríamos que entrar una por una en los términos y condiciones de cada una de estas herramientas para efectivamente confiar si eso se está realizando. Es un tremendo punto. Claro, es un tremendo desafío, ¿verdad? Bien. Gracias, Malisa. Otra pregunta que tenemos acá y algo que también mencionaron en los últimos puntos, sobre los profesionales o sobre la democratización que tiene el uso de esta inteligencia artificial y esta herramienta. ¿Qué tanto puede afectar la demanda de profesionales e investigadores? Eh, ¿Cualquiera podría empezar a estudiar sobre estas herramientas y hacerse un poco especialista? ¿Es necesario? ¿Qué pasa con este mundo más de personas, de profesionales que ha estudiado, que se ha dedicado efectivamente a esto durante su vida laboral? ¿Hay algún riesgo, entre comillas? ¿Cualquiera puede usarlas, estas A ver, herramientas? yo creo que ahí un poco va en el punto que tocó Malisa, que es que todas estas herramientas, como parte de ese plus, es esto de democratizar el acceso a ello. O sea, si bien ¿Mm? hay algunas que son pagas, hay muchas libres. La realidad es que, y que ahí también Fabián lo comentó, estas son herramientas. O sea, en ningún caso esto va a suplantar la mano humana, porque la mano humana va a ser ese editor. Sí, y esto es opinión personal, sí creo que el día de mañana o mañana, dentro de poco tiempo, no es que la IA vaya a suplantar a la mano humana, pero sí creo que en lo que es la competitividad de la gente a nivel laboral, sí la gente que tenga un manejo de estas herramientas va a tener un plus más. Que no quiere decir que tengas que tener un diploma de manejo de IA, sino que en muchos casos es, bueno, como hicimos nosotros, empezar a meterte, investigar, usarla y bueno, y eso después sumarlo a tus skills como profesional. O sea, va por ese lado. Perfecto. Así como antes Ahí, usábamos el Excel, PowerPoint, ¿verdad? Como estas herramientas básicas de nuestro trabajo, hoy día va a ser un skill más, como dices tú, saber de estas herramientas, ¿no? sí, ahí también hay un tema profesional. Quizás Fabián puede ampliar un poco porque él está metido más como justamente la gente joven que se está formando y que se está especializando, ¿no? Sí, en cuanto a lo profesional, bueno, yo lo aclaré antes de hablar de las herramientas, siempre nos van a brindar recomendaciones. Esas recomendaciones muchas veces no entienden del contexto del que estamos hablando, o sea, no entienden de políticas de empresas, no entienden de principios. Es ahí donde entra la mano del diseñador. A nosotros nos van a ayudar simplemente a agilizar nuestro trabajo, a reducir los tiempos quizás, a mejorar un poco lo que es creación de contenido. Este, y como decían, bueno, herramientas para poder mejorar nuestro trabajo, pero siempre va a ser necesaria la mano humana y sobre todo el ojo afilado del diseñador para ver dónde están las falencias de esa inteligencia artificial. Hoy por hoy no están muy desarrolladas, así que por lo tanto los errores son muchos. El día de mañana quizás van a mejorar, sí, pero no sabemos hasta qué punto, pero hoy por hoy, sí, la mano de obra del diseñador siempre es necesaria, siempre va a ser necesaria. Perfecto, gracias Fabián por tu respuesta. Tenemos otra pregunta acá que está muy relacionada. ¿Cuál es el aspecto más débil de la inteligencia artificial aplicada a la disciplina de experiencia de usuario o de experiencia de cliente? Tendrá que ver justamente con esto del conocimiento, de que la información queda disponible, eventualmente puede quedar disponibilizada para otros usos, que no está tan afinada, que no necesariamente lee lo que realmente se necesita, como mostraba Malisa ahí en un ejemplo de una aplicación donde se ponía un bosquejo, pero lo que salía no era lo que realmente se necesitaba. Eh, ¿Crees que serían esas las principales debilidades de usar Todas IA? esas. Todas esas. Todas esas y más. No, a ver, ahí también sí, y es un poco lo que hablamos en la charla, esto de que
son tecnologías que igual son nuevas y ahí estamos en un debate que Marisa no quería entrar, pero yo lo voy a mencionar, en un tema filosófico de qué es inteligencia realmente y la complejidad de nuestro, y acá me sale el psicólogo de medio, la complejidad de lo que es nuestro cerebro humano y que si bien a nivel de artificial se ha avanzado muchísimo, igual estamos muy lejos a realmente entender cómo nuestro cerebro funciona y cómo eso puede ser pasar, replicarse a un sistema artificial. Todo esto que implica que hoy en día una IA no va a entender un chiste, no va a entender una metáfora, no tiene una capacidad de abstracción. Es simplemente levanta datos y junta datos y saca cosas, que lo hace genial y rapidísimo. Y parte de eso es el problema que hablábamos recién de que las IA no entienden mucho de contexto, no entienden de cultura, porque precisan que le digan qué hacer, precisan que le des información. Entonces, si yo le puedo dar 1 millón de prompts, y sí, capaz que me entiende contexto, cultura, pero yo tengo que darle toda esa información que de forma automática no lo va a hacer. Entonces, de hecho, creo que ahí está un poco la comprensión de que todavía estamos en un nivel muy incipiente, muy inicial, y como decíamos, está bien, hubo todo un furor con ChatGPT que es entendible, pero tenemos que entender que como decíamos recién, no todo lo que brilla es oro y hay que entender que es una herramienta y como tal tiene sus cosas positivas, sus cosas negativas y sus limitantes. En este caso su limitante es esa falta de potencial de tener como un conocimiento más rico, más contextualizado, más abstracto, que hoy en día tiene una forma muy, muy literal de pensar, ¿no? Entonces, sí, dale, Marisa. Sí, no, ahí también junto con lo que tiene que ver con el contexto, yo creo que la parte más débil y muy relacionada con la experiencia de cliente es el tema emocional. No porque no pueda leer, ¿cierto? Y hay un montón de herramientas que a nivel, ¿cierto?, de tags, justamente en función de identificar una determinada emoción con palabras, y va generando esto y va teniendo como una tendencia. Pero si nosotros pensamos que al construir, por ejemplo, un Customer Journey Map, hay mucho más de investigación, que es cómo tú no verbalmente me estás comunicando algo, cómo efectivamente me siento y que no soy capaz, ¿cierto?, de expresar a través de palabras, sino que de entonaciones. Esas cosas que son sutileza y que sabemos que la están entrenando igualmente, yo creo que es hoy día la parte más delgada, donde se cometen omisiones o hay errores. Entonces, yo creo en esa agudeza que es humana y que es propio y que lo tiene que nuevamente interpretar y trabajar después un profesional para que efectivamente le dé sentido, ¿cierto?, a todo el proceso de investigación, de definición y de trabajo, tanto sea de experiencia usuario como experiencia cliente. Perfecto, muchas gracias, Malisa. Ya vamos a ir terminando. Nos llegó una nueva pregunta. A ver, Alejandro Bravo dice, la predicción es respecto al lenguaje y ojalá no al modelo mental. Ah, esto es más una reflexión que nos comenta él, ¿no? La predicción es respecto al lenguaje y ojalá no al modelo mental. Bueno. Claro, a menos que efectivamente por patrones, que también igual ahí estuvimos averiguando algunas herramientas, se empiezan ya como a identificar ciertos clústeres que tienen estilos cognitivos similares. Entonces también dentro como del prompt o de la pedida que se puede hacer, así como uno clasifica en ciertas edades, en ciertos tonos, también en el futuro de especificar como estilos cognitivos de gente como súper ansiosa, u otros que necesitan, que son muy visuales, que necesitan las cosas muy llamativas. Entonces, ojo, está súper claro y yo coincido con esta reflexión de Alejandro, pero ojo que esta gente en el fondo también está incluso ya entregándonos en la medida resultados referidos a temas más cognitivos y que es la parte más aguda que hay que refinar. Bien, gracias, Malisa. Ahora, en relación, como lo preguntaba hace un ratito Juan, en Chile, por lo que ustedes conocen, ¿cómo ven el interés y el nivel de adopción de estas herramientas para el desarrollo de, en este caso, de experiencia de cliente en particular? ¿Cómo lo perciben? ¿Hay una apertura hay interés, hay una apertura mental o de recursos, de capacidades para adoptar estas herramientas y que sean parte importante de nuestro quehacer en la disciplina? Yo lo que he visto es que sí, o sea, yo lo que he visto es mucho más, en el fondo, una sensación de abrazar a esta nueva tecnología, de sentir que no es una amenaza, sin duda, con digamos, claridad respecto de su alcance, pero mucho más interés.
y en este sentido también de curiosidad. O sea, creo que tanto en las instancias que la DEC ha creado, ¿cierto?, como en otras en las cuales he participado, lo que veo son a equipos muy motivados y desafiados, ¿cierto?, términos muy positivos. Entonces, yo creo que en la medida que esto nos permita, en el fondo, ser incorporado más tempranamente, ojalá a niveles formativos, a nivel que en pregrado esto ya sea incorporado como parte de un proceso de aprendizaje, ¿cierto?, de enseñanza-aprendizaje, es fundamental. Cuando yo escribí ese libro lo publiqué en el año 2000, tenía que ver con la irrupción a fines de los 90 de Internet. Y esto estaba muy desarrollado, particularmente el trabajo de campo que me tocó en España, de realizar en España, pero de un trabajo de campo sobre todo sobre sitios norteamericanos y británicos, y la apertura y la manera en que miraban los sitios web como herramienta educativa era nuevamente con esa curiosidad. Y yo creo que ese es el ámbito en el cual en Chile se está dando, con interés, con curiosidad, no con miedo y no desde un espacio como de competencia, en el fondo. Buenísimo. Ojalá siga así, se siga desarrollando esto cada vez más rápido, con mirada más aguda, más fina, como si fuese un humano el que estuviera ahí diseñando. Pero claramente diferenciar, como lo decían ustedes, me encantó esa última parte en que la inteligencia artificial crea y el humano es el que edita, revisa y valida finalmente, ¿verdad? No podemos descansar en estas herramientas. Bueno, chicos, hemos llegado a la hora, así que les quiero agradecer un montón la presentación, súper, súper interesante. En lo personal me encantó este mundo de UX. Seguramente vamos a hacer muchas más cosas desde DEC también. Agradecemos, por supuesto, a los asistentes. Tuvimos una alta asistencia hoy día, así que también muchas gracias a todos aquellos que se conectaron, a los que mandaron preguntas. La grabación va a quedar arriba en nuestro sitio web durante los próximos días, así que van a poder verla en detalle. Todos aquellos que no pudieron conectarse hoy día tuvieron que salir antes también, por supuesto. Y desde DEC Chile, agradecer, por supuesto, al equipo de Soho, a María Luisa, a Fabiana, Juan. Muy, muy interesante, de verdad, la temática. Da para seguir hablando en otras conversaciones. Y también, como ya les dije, a nuestro público que se unió hoy día. Muchas gracias a todos y que tengan una linda tarde. Malisa. Gracias, muchas gracias a ustedes Gracias a todos. por la Muchas asistencia, el gracias. interés y esperemos sigamos en contacto. Perfecto. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao, que pasen lindo.